ocupan el foco de atención. Esta concepción de la crítica resulta sugerente, aunque dificulta el acceso al registro más especulativo del derecho. En las clases de 1979, Foucault introduce una definición de crítica que resulta relevante para lo aquí propuesto. Allí sostiene que la crítica no consiste en denunciar, sino en, lo cito, determinar en qué condiciones y con qué efectos se ejerce una veredicción, es decir, un tipo de formulación dependiente de ciertas reglas de verificación y falseamiento. Fin de la cita. En esta intervención, el foco de la crítica no está ni en las relaciones de poder ni en las condiciones de nuestra subjetividad, sino en el saber. No se trata de denunciar la opresión para avanzar hacia la emancipación, ni de revelar el peso que sobre nuestros afectos tiene la historicidad de nuestro presente, sino de relevar las condiciones que hacen posible los enunciados verdaderos, en otras palabras, relevar el régimen de veredicción de un saber. Creemos que la acepción de la noción de crítica de 1979 proporciona el lugar desde el cual la teoría crítica puede referirse al saber jurídico, el de una política de la verdad, esto es, desde un saber filosófico concebido como análisis de los regímenes discursivos que vuelven verdaderos los enunciados jurídicos vigentes en nuestro presente histórico. Bueno, muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Elina, que tengo dos hojas más, pero ya hemos pasado la mitad y al mismo tiempo, ¿te parece que terminemos con estas dos y empezamos la ronda de preguntas? Podría ser, sí. ¿Están de acuerdo? Porque... Bien. Muy bien, entonces continuamos con Miguel Ángel Villalobos Caballero. En primer lugar, muchas gracias a Argentina, Buenos Aires, y a la universidad por permitirme. Yo he hecho un artículo de Derecho y Política que se titula ¿Puede Pinocho ser presidente? La tesis central, estimados argentinos, en la experiencia jurídica hemos visto que a través de la historia de la humanidad los espacios han sido llenados por la manera de pensar. Así colegimos que uno pertenece a la edad antigua, donde el mito domina el mundo griego clásico, la edad medieval, donde la fe escolástica estaba por encima de la razón, la edad moderna, donde la razón es sostenida como fundamento de todo conocimiento en el ámbito reflexivo y científico, y la edad contemporánea, donde el conocimiento se deriva de la interpretación y la argumentación en base a principios y valores. En ella, la mentira pudo haber tenido un grado de tolerancia. No obstante, en estos últimos tiempos de derecho y política, no, pues están de por medio las personas, constituyen dignidad y libertad, y las instituciones públicas que deben respetarse. Argumentos que lo sostengan. Aparte de ello, como se enseña a todo estudiante de filosofía del derecho, las virtudes jurídicas como la justicia, la seguridad jurídica, el bienestar común y demás, deben coordinarse para dar la idea de derecho, entendiendo su jerarquía, pero sin confrontación, pues sin valores jurídicos no habría el concepto del derecho. Por esta razón se sostiene que en democracia el principio de principios es el principio de la buena fe, como también se sostiene que lo que le interesa al derecho es la verdad, no solo aquella de los tribunales de justicia, sino la verdad desde el firmar documentos, testificar, sino también la verdad en el comportamiento de las autoridades gubernamentales, políticas y jurídicas, pues casi siempre en América Latina son las más representativas de los gobiernos democráticos. De la misma manera, la verdad debe encumbrar y no deslustrar al utilizar la mentira como práctica inmoral, que no solo desconcierta, sino que preocupa, que se vuelve las manos sucias a la mente torcida para presentar lo impresentable. Por eso habría éticamente que preguntarnos, ¿todo se puede tolerar? Pensamos que no, en especial aquello que desluce la moral, lo justo y hasta lo estético. Ejemplos del caso. Pinocho es un cuento para pibes.
producto de la imaginación de un carpintero llamado Gepetto, que decidió construir un muñeco de madera, teniendo por deseo que tuviese vida. Era su ilusión, muñeco que mintió por necesidad. Así la imaginación ayuda a solucionar problemas de virtud o de vicio, pero también el derecho en el mundo de la reflexión jurídica ayuda a solucionar los conflictos jurídicos, pues así lo hizo Carlos Cosio cuando ideó los sujetos naturales, culturales, porque el derecho no los encontró en la naturaleza o en lo escatológico, sino en la puesta del conocimiento en la razón, como lo hizo Feijóo en Impunidad de la Mentira, o ponderando en un tiempo de los derechos y un tiempo de los deberes, como lo haría Gustavo Zagrebelsky en El Derecho Dúctil, o la paradoja de las clases, como lo haría Juan Ramón Capella en El Aprendizaje del Aprendizaje, o mi persona en el ensayo Preocupado por la Preocupación, en el derecho como reflexión filosófica, porque en filosofía y filosofía del derecho hay que apostar por el espíritu de la verdad. Por ello hay que luchar por el derecho y contra esos dos ladrones de la democracia, la corrupción y el mal funcionario. El último facilita la expansión del primero y muchas veces lo hace mintiendo, afectando la confianza pública, la moral pública. ¿Qué hacemos? Hay que mejorar los patrones del comportamiento social, hay que legitimarse siendo sinceros. Conclusión, en la enseñanza de la filosofía del derecho, el profesor debe utilizar la historia, la imaginación, inclusive contar historias con un solo objetivo, encumbrar la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias por tu participación. Y la última hoja de diálogo que tenemos acá es de Nora Wolfson, que acá te veo, Nora, creo. Ahí está. Muy bien, te cedemos la palabra. Bueno, buenas tardes, gracias Elina, gracias Gonzalo, gracias doctor Guibur. Siempre es un espacio muy virtuoso este, me da mucho placer pertenecer a este espacio. Ya veo que la parte del título es distinta de como todos lo enuncian, o sea, el encabezado es mucho más formal en el resto de los expositores, perdón, no tenía idea de cómo se encabezaba con más formalidad. El derecho como síntoma de su condición comunitaria. En el marco de una impiadosa pandemia, un virus nos interpela en espejo, mostrándonos lo que somos, lo que protegemos, lo que abandonamos. La gestión política y jurídica de las epidemias o de cualquier situación extraordinaria ponen en escena la utopía de comunidad y las fantasías inmunitarias de cada sociedad y de cada derecho. Desde la crítica jurídica, nos planteamos algunas interrogaciones en torno a la función protectora del derecho en este contexto. Toda protección conlleva siempre algo del orden del abandono, diría Walter Benjamin. Y en este sentido nos preguntamos cuánto de munus y cuánto de immunitas gestionará un derecho durante y en la pospandemia. El munus para Espósito es una forma particular del don, un don obligatorio que se debe dar y no puede no darse. La comunidad es el conjunto de personas que están unidas por un deber, por la ley del don, expropiando al sujeto individual en pro de la alteridad. Por su parte, la figura del inmune no es simplemente distinto del común, es su contrario. Los individuos llegan a ser tales en el marco del contractualismo moderno, solo habiéndose liberado de la deuda que los vincula mutuamente. Hobbes mostró que comprendía perfectamente el poder inmunizante del contrato frente a la situación previa, cuando define su estatus como ausencia de munus. La inmunidad pretende resguardar a la comunidad no de un riesgo externo, sino de algo que forma parte originariamente de ella. Necesario para su supervivencia, el derecho se relaciona con la comunidad por su reverso. Para mantenerla con vida, la arranca de su significado más intenso. El conflicto actual para el derecho crítico puede ser leído como la defensa del munus frente a una terrible crisis inmunitaria, preservándonos de un individualismo que pondera lo propio frente a lo común. Un análisis retrospectivo y prospectivo podrá dar cuenta de posibles escenarios alternativos.
Según sea la gestión de nuestro munus, se abre la posibilidad de un escenario más igualitario que apunte a una inmunidad virtuosa. En el otro extremo, un exceso inmunitario puede derivar en un marcado individualismo, un clima de despolitización, la reintensificación de las asimetrías sociales, con sesgos necropolíticos, entre otras posibles. Cualquier cuarentena, cualquier estado de contingencia radical es siempre discriminatoria, y lo que ha revelado la actual situación pandémica son las condiciones preexistentes de profunda desigualdad que no solo expone, sino que agrava. Lo que Sousa Santos llama el sur es la metáfora del sufrimiento humano injusto por parte de quienes más han padecido y padecen distintas formas de dominación y vulnerabilidad que recrudecen en estos escenarios catastróficos. Es lo que Achille Mbembe llama población superflua en un mundo altamente digitalizado, donde la violencia económica ya no se expresa en la explotación del trabajador, sino en hacer superflua una parte importante de la población mundial. Al mismo tiempo, como animales humanos, conformamos una especie excesiva en relación a nuestro grado de vulnerabilidad. Una responsable y recíproca ley del don nos protegería de nuestra debilidad estructural. Ante el probable origen zoónico de esta pandemia, una gestión virtuosa del munus debería reforzar nuestra mirada y nuestra práctica hacia una lógica del cuidado del planeta y los seres sintientes que lo habitan. Lo que nos horroriza es que pone en jaque nuestra autopercepción de excepcionalidad respecto del resto de los seres. Un horizonte igualitario, intrahumano y entre humanos y no humanos, es condición ineludible e ineradicable para conformar un munus virtuoso y una inmunidad comunitaria incluyente en la que lo impropio, o más drásticamente lo otro, caracterice a lo común. Gracias. Muchas gracias, Nora. Excelente. Muy bien, ahora vamos a empezar con la distribución de la palabra. Hasta este momento solo se propuso, Eliana Cayati, de la UBA me parece, Miguel Ángel, Libur, he visto otra mano ahí, Sofía, un momento. Nora, Guillermo, Sofía, Sofía, Lorna también vi que levantó la mano, y... Ellen Baldi. Perdón, también. Entonces, a ver, esperen. Eliana, Miguel Ángel, el doctor Guibur, bien, y después Guillermo, Rocío, está bien, ok. Bueno, Florencia también. Florencia, 3. Muy bien. Entonces, para empezar con esta ronda de preguntas, empezamos con Eliana Cayati. Bien, gracias. En primer lugar, la primera pregunta es para Sebastián Chavarría. Yo lo escuchaba hablar sobre la cuestión del drama y los cambios, ¿no? Que los cambios generalmente traen drama. Yo estoy, de alguna manera, con algunas salvedades de acuerdo. Pero lo que más me llamó la atención en su presentación fue la última pregunta. Dice, ¿no sería conveniente aprovechar el derecho para hacer que nuestras reglas jurídicas cambien de la manera menos dramática posible? Bueno, entonces yo tomo la Constitución de Argentina porque es la que más o menos conozco. Supongo que Chavarría tomará la suya, que son generalmente parecidas. La Constitución prevé un método para elaborar normas, para sancionar leyes, para sancionar reglas, y las reglas producen de alguna manera cambios en este sentido. Entonces estaríamos utilizando el derecho para hacer cambios. Ahora, me parece que no, por lo menos en mi ejemplo, no estoy sorteando el problema del drama. ¿Por qué? Porque aun cuando yo utilizo el método de la Constitución, tengo un problema. El problema de lo que se elude, de lo que se elude en el derecho, es decir, las relaciones de poder, la ideología, las luchas discursivas, todo eso conforma un gran drama. Digo, nos vamos a poner de acuerdo en hacer una norma, se juntan
los legisladores del bloque de tal, los legisladores del bloque opuesto de tal, la iglesia, los sindicatos, digo, todos se juntan y hacen, y las marchas. Yo me acuerdo hace un par de años todo el esfuerzo que se hizo para que no salga la ley de interrupción legal del embarazo. Digo, todo eso está muy lejos, me parece, de poder sortear el problema del drama. Me gustaría saber, en este sentido, su opinión, por supuesto. Y la última pregunta sería para el señor Villalobos, que habla sobre, bueno, la cuestión de la verdad, ¿no? Yo le quería preguntar si usted cree que existe una verdad única o una única respuesta frente a un caso, una situación, una experiencia o lo que usted crea. Y si es así, ¿de dónde sale? ¿O se construye? Digo, ¿de dónde sale? ¿O de dónde saldría esa única verdad? Digo, porque hay como un límite, me parece que hay un límite muy gris entre la verdad y la mentira, que es donde está la discusión, que es generalmente el 99,9% de los casos. Digo, no todo es tan blanco y tan negro. Pero bueno, nada, muchas gracias. Muchas gracias, Eliana. Bueno, en el orden que tenía anotado, que como les digo, para todo el mundo quería participar y se me desordenó un poquito. La siguiente intervención es de Miguel Ángel, que quería hacer una pregunta también. Está silenciado. Miguel Ángel está sin el micrófono habilitado. Muteado, Miguel Ángel. Profesor Marco, no sé si lo ideal es que primero le conteste a la pregunta que me ha hecho y luego quiero hacer una pregunta al profesor Echevarría, o solamente hago la pregunta al doctor Echevarría. No sé cuál es la fórmula de ustedes. Hagamos la pregunta y después volvemos a los expositores. Elina, me parece que esa es la dinámica que teníamos organizada. Primero preguntamos todas las preguntas y después respondemos todas las respuestas. Gracias, profesores. Ya, a mí me ha interesado, todas las intervenciones me parecen muy buenas, pero me llama la atención la del profesor Sebastián Chavarría, cuando él hace su pregunta, ¿no?, sobre el ser y el debe ser, ¿no? Nosotros sabemos que ontológicamente el ser humano tiene dos situaciones que son sumamente importantes. No es los brazos ni la cabeza, es la dignidad y es la libertad. Aunque quisiera renunciar a eso, no lo podría hacer. Siempre decidimos y siempre buscamos lo mejor para nosotros. Nuestra dignidad, aunque ese hacer sea horrible, pero es un tipo de dignidad, ¿ya? Ahora, cuando yo veo, por ejemplo, profesor Chavarría, y usted hace la pregunta, ¿qué reglas deberíamos qué reglas deberían ser reformadas? Y me parece que ahí reglas siempre nos referimos al derecho, pero también hay reglas morales. Entonces, la pregunta que yo le podría hacer a usted es si deberíamos retornar, por ejemplo, a las reglas morales. ¿Por qué le digo esto? Nosotros sabemos que el positivismo dividió a la moral y el derecho, pero en la actualidad, en el siglo XXI, vemos que en Estados Unidos se han estado peleando para que los republicanos tengan determinada cantidad de jueces supremos, o sea, los de la Suprema, y los demócratas también. Tanto así que Biden ha dicho que si Trump ha metido a una señora como juez suprema, si él llega a ser presidente va a aumentar el número de jueces, o sea, se rompen las reglas. Ahora, ¿por qué es importante, Sebastián Echevarría, el tema de la moral y el derecho? Parece caduco, pero no es así. Toda vez que la señora que ha entrado como juez suprema y va a quedarse hasta que muera, ojalá viva muchísimos años, ha dicho de que ella es originalista. ¿Qué significa originalista? Que ellos entienden que la Constitución norteamericana se creó y solamente puede ser modificada por referéndum. Pero esta persona ya tiene su concepción. No va a acceder al aborto, no va a acceder a la eutanasia, no va a acceder de repente a los derechos de la migración o los derechos de los homosexuales, tantas personas. ¿Tú considerarías que
jueces de la Corte Suprema que pueden en Argentina, en Perú o en Estados Unidos, ¿tú crees que se podrían dentro de esa reforma volver al derecho natural y coger las normas morales? O aunque el derecho positivo esté con crisis, como su máxima crisis fue cuando hubo la Segunda Guerra Mundial y condenaron a los judíos basados en contenidos de positivismo? ¿O cuál sería la solución? Tal vez la de Dworkin, Habermas, un no positivismo basado en principios. Esa es la pregunta que te hago, mi estimado Sebastián Chavarría. Gracias, man, por tolerar la pregunta. Gracias. Bueno, muchas gracias. Miguel Ángel, en el orden que tengo de los expositores, el doctor Guibur es quien continúa para hacer la pregunta. Muchas gracias. En primer lugar, sobre nuestro amigo hondureño Chavarría, bueno, le agradezco las referencias a mi propio pensamiento y qué otra cosa puedo decir más que estoy de acuerdo, así que es todo lo que puedo decir. Sobre la hoja de Yamila Jurí, esta ponencia plantea con claridad el problema de la crisis de la representatividad, que disminuye en buena medida las ventajas del sistema democrático. Esta crisis tiene seguramente varias causas, pero me parece que una de ellas muy importante es la evolución o la involución hacia el caudillismo. El debate político versa cada vez menos sobre las decisiones que sea necesario adoptar y cada vez más sobre quién va a ser la persona que tome las decisiones. Cada vez que un político mide bien en las encuestas, crea a su alrededor un partido político nuevo, y lo que importa es quién conduce y no tanto hacia dónde quiere ir. Sobre la ponencia del doctor Monzón, el doctor Monzón pregunta si se lograron los propósitos con los que se fundó la República contemporánea. La respuesta me parece es claramente que no todos, ni siquiera la mayoría, pero los pocos que sí se lograron valen la pena, y la República merece que nos preocupemos por restaurarla, por mejorarla y por modernizarla. Sobre Rivera Baturano, el estado de excepción, la expresión estado de excepción, trae a la memoria de cualquiera hechos terribles, empezando por la ley habilitante que terminó con el suicidio de la República de Weimar, y muchos otros que vinieron después, también en nuestro país. El estado de excepción, decía, puede servir para cualquier cosa que pretenda aquel que tiene el poder de declararlo. Por eso puede servir para aumentar derechos, para disminuir derechos, pero siempre que se aumentan unos derechos, se disminuyen otros. De modo que, como dirían nuestros amigos trialistas, una cuestión de orden de reparto. Y este es el gran defecto del estado de excepción. La gran pregunta que hay detrás de este tema es si queremos regirnos por normas generales, conocidas y previsibles, o si confiamos en algún mesías de cabotaje que a cada rato descubra que hay una emergencia y con ese argumento nos someta a su voluntad. Sobre la de Villalobos Caballero, eso sí, podemos proponernos decir la verdad, allí donde la encontremos o nos parezca que la hayamos encontrado. Pero la pregunta sigue en pie con otra formulación. ¿Cómo conseguir un presidente que no haya sido fabricado por Gepetto? Y en cuanto a nuestra amiga, la doctora Wolfson, en su ponencia ciertamente interesante, me deja a mí un interrogante. ¿Cómo definir el munus virtuoso en cada situación, especialmente durante las crisis? Y una vez definido, si es que lo conseguimos, ¿cómo ponerlo en práctica dentro de las demás condiciones en las que se desenvuelve la realidad? Gracias.
Muchas gracias, doctor Libur. En el orden de los siguientes que tengo anotados, Guillermo Rivera, que había pedido la palabra para hacer una pregunta. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, agradecido por la pregunta, después trataremos de responder. Algunas cuestiones, primero a Monzón, al señor José Monzón. Estimadísimo, queda una pregunta en relación a una expresión que aparece en tu hoja, que decís que el régimen constitucional propendería, supongo yo, o por lo menos está para proteger a los individuos de los abusos del poder soberano. Creo que decía así la hoja. Se supone, digo, acá me parece que hay algunas otras cuestiones para otras preguntas o para otros desarrollos, pero la pregunta básica mía tiene que ver con si se supone que el poder soberano está separado de esos individuos que conforman esa comunidad. Y por lo tanto el régimen debería protegerlos contra ese poder, o se supone que el poder emana de esa comunidad de individuos. Es decir, si el régimen constitucional puede estar para otra cosa o para protegerlos frente a un poder que en principio sería el de ellos. Para el amigo Sebastián Chavarría, que hoy apuntaron todos los dardos contra usted, a mí una sola cuestión me queda dando vuelta. Al comienzo vos hablás sobre si se puede lograr el cambio político de una forma menos dramática. Y terminas hablando de que esa forma menos dramática podría establecerse en el cambio en las reglas jurídicas. ¿Cómo planteas vos la relación entre lo político y lo jurídico acá? Porque evidentemente todo cambio político siempre es dramático. Los cambios políticos no emanan siempre, o por lo menos no generalmente, de las normas jurídicas, emanan generalmente de situaciones que o subvierten o ponen en cuestión ese régimen político. ¿Cómo pensás vos la relación entre un régimen jurídico y un cambio político? Para pensar esta desdramatización por ahí. No sé si fui claro. A Yamila Juri. Interesantísimo, es un tema que a mí me inquieta mucho, el de la representación. Y, a ver, me quedan muchísimas preguntas, pero solamente una. ¿Cómo se puede conocer el interés general o el interés de la comunidad? ¿Sí? Sabiendo, básicamente, que nuestras comunidades están repletas de intereses contradictorios. ¿Cómo podemos hacer para saber cuál es el interés general? Porque esa es la duda que me queda, porque si se representaría ese interés, porque otra cosa no se puede representar definitivamente, cualquier representante que nosotros tenemos representa estamentos, grupos, intereses particulares, pero por lo general el sistema representativo jamás representa el interés general. Entonces me queda esa pregunta, ¿cómo se puede determinar? Y finalmente para Nora, que me pareció realmente excelente la presentación, una idea interesantísima que deberíamos explotar más en este contexto. La pregunta es la misma que la que hizo Ricardo Guibur. Efectivamente, estaba pensando exactamente lo mismo. Así que bueno, por ahora nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, continuamos con Sofía Aguilar, a quien le damos la palabra. Perfecto. Hola, bueno, muchas gracias. Brevemente, mi pregunta, bueno, los felicito a todas y a todos, y quería hacerle una pregunta a Guillermo Vega. Tu ponencia, tu hoja de diálogo me pareció sumamente interesante, es un tema que me interesa bastante, respecto de la crítica, y tal vez la pregunta que quisiera hacerte es la siguiente. Noto una preocupación, ¿no?, en tu ponencia, digamos, por saltar algunas objeciones que vienen de parte de autores con otras perspectivas. Vos mencionás el problema del criptonormativismo, ¿no?, que se le achaca a Foucault, que lo hace Habermas, imagino que, una de tus menciones viene por ahí. Y terminás, digamos, retomando esta definición, esta última definición que vos tomás de la crítica en Foucault. Ahora, mi pregunta es la siguiente: al tomar esa definición,
¿no estarías en cierta medida cercenando un poco la propuesta de Foucault en términos más generales? Porque el autor tiene una preocupación por las relaciones de poder en relación al saber constantemente. Él lo enuncia, todo su proyecto es un proyecto crítico, pero que la particularidad tal vez que lo separa de la escuela de Frankfurt, que lo separa también a Habermas, digamos, como deudor de esta escuela, es justamente una cuestión de énfasis, me parece, en la dimensión de las prácticas y en la dimensión más de la norma que de la ley. Y me parece que eso es algo que le aporta justamente, ¿no?, a la teoría crítica jurídica. Eso es algo que la teoría crítica jurídica retoma fuertemente para preguntarse como herramienta metodológica y epistemológica sobre sus objetos, que la diferencia de otros enfoques más estructuralistas, etc. Entonces, mi pregunta va por ese lado, digo, entiendo tu preocupación por las objeciones que se suelen hacer a la teoría crítica, pero me parece también que en tu posición, digo, no nos estaríamos perdiendo parte de la riqueza. Y por otro lado, esto un brevísimo comentario, respecto de esa primera definición, ¿no?, de la crítica como, digamos, como una posición que habilita la insumisión, etcétera, donde ahí aparecería, o se le critica que puede aparecer el tema del criptonormativismo, ¿no?, esto de ocultar sus objetivos. ¿No te parece que en realidad allí lo que Foucault dice es que hay una potencialidad de transformación, aunque él no señala en ningún momento, digamos, cuál es el camino hacia esa transformación, y se cuida bastante de no dar horizontes de sentido en eso, ¿no? Pero sí señala la posibilidad, es decir, la crítica como una posibilidad de habilitar, ¿no? Y eso sí es un rasgo crítico de la crítica en sentido filosófico, más parecido, digamos, a todo el resto de la tradición, pero me parece que, bueno, su particularidad está justo en esta articulación entre saber y poder. Entonces, tal vez mi pregunta tiene que ver con, bueno, ¿cómo estás pensando esto? Digamos, más en términos generales de la obra del autor. Perdón si me extendí mucho y muchas gracias, excelente todas las participaciones. Hola, profe Wolfson, qué gusto verla. Bueno, listo, gracias. Muchas gracias, Sofía. Ahora le damos la palabra a Lorna Sala, que también había pedido participar. Hola, buenas tardes a todas y a todos. En principio, agradecer la comodidad de este espacio y que se renueva cada año. Quería hacer un comentario para el trabajo de Sebastián Chavarría y una pregunta para el trabajo de Nora. Si a Sebastián se le había venido a la cabeza en función a la división y distingo de la naturaleza sensible y suprasensible, consecuentemente con el principio de causalidad y de imputación, porque veo que se habla a lo largo de todas las ponencias, no todas porque hablan de temas muy diversos, no escuché a ninguno que haya mencionado a Immanuel Kant, de quien abreva Kelsen, y justamente Kelsen hace una diferencia entre el principio de imputación y el principio de causalidad. Kant no lo hace, Kant no hace un distingo entre naturaleza y naturaleza suprasensible, ambas están totalmente conectadas, en ambas opera el principio de causalidad, solo que en el deber ser el principio va a ser a priori y trascendental. Entonces, si se tuvo en cuenta, porque el colorario de todo esto es una norma ética, es decir, de acuerdo entre partes, no siempre acudiendo a algo supraterrenal. Si eso lo había tenido en cuenta, y después, un poco con lo que había dicho Eliana, yo soy de pensar que los cambios nunca son armónicos en función al derecho, y no que no lo son, sino que traen sangre, mucha sangre, y siempre la sangre es la sangre de los nuestros. Eso sería por una parte, porque ayer hablaron bastante también de ser y deber ser, y bueno, por distintas cuestiones no pude hacer esta pregunta, y bueno, ahora tuve la oportunidad.
Y después le quería preguntar a Nora, que me pareció muy interesante su hoja de diálogo, y escuché que citó a Benjamin, y habiendo citado a Benjamin, le pregunto si se pudo cuestionar cuál sería el lugar del efecto de estructura que tiene todo esto, ¿no? Porque Benjamin también es uno de los autores que propugna justamente que no hay verdad y todo lo que hay es por efecto de estructura, y cómo haría para colocarlo en su hoja, o si se le ocurrió algo como lo que dice el esnovelo Zizek. Bueno, esto era mi intervención y mis preguntas. Gracias. Muchas gracias Lorna. Bueno, y ahora en el orden sigue Ellen Baldi. No nos olvidamos de vos, estamos... Gracias, buenas tardes. La primera pregunta es para Sebastián. Sebastián, una parte importante de los cambios dramáticos a las reglas son ejecutadas por los mismos jueces. ¿Qué quisiste decir con vamos a aprovechar el derecho para que nuestras reglas cambien menos dramáticamente? ¿Acaso quisiste decir que significaba una exhortación a que los operadores y los jueces sean menos militantes políticos y activistas de la justicia? La segunda pregunta es para Yamila Yuri. Yamila, desde una óptica de que el derecho y la política ya no se distinguen, ¿ya? Y que los jueces son políticos en togas, ¿alguna reflexión sobre mecanismos para que los ciudadanos controlen este gobierno de los jueces en que algunos de nosotros vivimos? Y la tercera pregunta para la querida profesora Nora, saludo, sobre la función protectora del derecho, ¿no? El exceso inmunitario y el déficit inmunitario. Esta politización de la pandemia y la judicialización de la pandemia, ¿usted tiene alguna reflexión sobre cómo queda la seguridad jurídica en eso? Teniendo en cuenta que mi pregunta viene desde de una realidad acá en mi país, donde la Suprema Corte de Brasil va a tener que decidir si la vacunación será o no obligatoria. Y parece que contamos con una mayoría para que se convierta en obligatoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Helen. Ahora continuamos con Florencia Strijkalsivich, creo. Iba a ser difícil pronunciar. Perdón. Buenas tardes. Perdón. Primero quería hacer una pregunta a Nora. Me gustó mucho su hoja de diálogo, quería decir. Y es con respecto a cuando usted dice que el exceso inmunitario que lleva al individualismo puede derivar en un clima de despolitización. Quería preguntar sobre este término que utilizó como despolitización con relación al individualismo, más que nada porque desde la teoría crítica entiendo como que es muy difícil dejar afuera lo político y lo que es ideológico y el poder. Y después, por otro lado, quería hacerle una pregunta a Miguel Ángel Villalobos en relación a cómo definiría él el concepto de verdad que utiliza en su hoja de diálogo, teniendo en cuenta que, habla de una verdad en relación al derecho y una verdad en relación a ideas abstractas en general, valores que menciona en su hoja de diálogo. Esas fueron mis preguntas. Muchas gracias, Florencia. Ahora le damos la palabra a Nicolás Salvi, que también había pedido para hacer una intervención. Gracias, Marcos. Primera pregunta es para
la doctora Juli. Quería saber si al final de cuentas, no sé si llego a entender, pero entiendo que lo que se trata de buscar como remedios serían institutos o instrumentos de democracia semi-representativa, digamos, más plebiscitos, más referéndum. O sea, esa sería la manera de conseguirlo, o tratar de mitigar los partidos políticos, o sea, seguir dentro de la representatividad, o al final de cuentas se estaría comprobando que la democracia representativa es en sí una suerte de contradicción o entelequia, y en un punto nunca habrá representatividad o representatividad total y popular dentro de un sistema que es así, que elige representantes, que a fin de cuentas debería ser la propia gente la que maneje, en un punto, con simples palabras. Para Miguel Ángel, más o menos por donde van viniendo las preguntas, para ahondarlo, bueno, se había hablado sobre dónde está la verdad, que preguntaba Eliana. Lo mismo viene para lo demás, o sea, dónde está la moral, los valores. Vos ahí ponés que es ineludible que una teoría del derecho tiene que tener valores. Hay teorías del derecho donde no están los valores, hay teorías del derecho donde no existen. Ahora, uno puede estar de acuerdo o no, es una decisión. Lo cierto es, yo no puedo saber cuál es la verdadera, digamos, en un punto, pero sí que hay disidencia en esto. Y en tanto haya disidencia, los criterios objetivistas son los que están más en juego, digamos. Porque los que son subjetivistas se mantienen en esto. Bueno, yo pienso en eso, yo pienso en lo demás, vamos a tratar de buscar consenso, cuestiones de la política. Pero los criterios objetivistas se ven jugados en, a fin de cuentas no tenemos el reconocimiento total de la población sobre esto que debería accederse de una manera práctica y universal. Muchas gracias. Muchas gracias, Nico. Ahora le damos la palabra a Hugo Velázquez. Gracias, Marcos. Bueno, sí, tengo dos preguntas. Una para el doctor Villalobos. Bueno, mi pregunta es un poco en la misma línea de esto que venía destacando otros colegas preopinantes. Justamente esto, se hace mención de, expresamente dice, ¿todo se puede tolerar? No. Especialmente aquello que desluce la moral, lo justo y lo estético. Entre otros valores que se nombran ahí, también se nombra a la verdad. Bueno, el tema de la cuestión es si la verdad está referida a, digamos, a cuestiones de acción, a cuestiones de moral, y bueno, habría un objetivismo ahí, lo cual tiene serios problemas, digamos, de justificación. Y por otro lado, obviamente que todos estamos de acuerdo en que los males de la democracia quizás son el mal funcionamiento, la corrupción, pero ahí la propuesta, creo yo entender, es que usted dice, bueno, esto lo vamos a solucionar con apelaciones a la justicia en general, apelaciones a la moral, etc. Bueno, pero ¿qué entendemos por moral? ¿Qué entendemos por justicia? Esto me hace acordar un poco a una metáfora que utiliza el acá presente el doctor Guibur, de la Constitución. Dice, bueno, él dice, la Constitución que él plantea tiene 3 artículos, en el cual el artículo, creo que segundo, dice, bueno, hace una apelación genérica a la justicia, a la equidad, etcétera, tiene todos los valores ahí, bueno, pero esa Constitución no sería prácticamente inútil porque no podemos, hay que ver qué significa cada cosa. Así que esa sería mi pregunta, digamos, ¿qué entendemos por la verdad y qué entenderías vos por todos estos valores? ¿Cuál es tu posición respecto a eso? Mi segunda pregunta es para Guillermo Vega. Y bueno, me llamó la atención lo mismo que a Sofía, esta cuestión de tu último concepto de crítica de Foucault que mencionas ahí, que lo desligas del saber. Y para no ser reiterativo con lo que he dicho un poco Sofía, que lo dijo mucho mejor de lo que yo podría haberlo dicho, quería preguntarte si no encontrás algún nexo vos entre ese concepto de crítica, ese último concepto de crítica que vos gozás de Foucault, que citás de Foucault, y lo que él planteaba en las palabras y las cosas. Por ejemplo, esto de los a priori históricos, de cómo determinan el pensamiento, qué vínculo ve ahí, si podés profundizar sobre eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Continuamos con Isabel, que había pedido la palabra. Hola, gracias. Es un comentario y una pregunta para Nora. Me resulta muy interesante el planteo
de la inmunidad comunitaria incluyente que postula. Sobre todo porque creo que esta pandemia y el coronavirus en particular, por el nivel de contagio que tiene y las consecuencias en los distintos niveles, creo que evidencia de un modo claro que la salud pública es un bien público en cuanto al punto este, ¿no? Y entonces me pregunto, o te pregunto, Nora, ¿por qué no utilizar la teoría del bien público que postulan los economistas para sostener estas ideas? Porque me parece que sería mucho más fácil llegar a un planteo de inmunidad comunitaria incluyente desde lo económico que desde lo jurídico, porque hay una vinculación estrecha con los daños a las personas y daños indirectos, económicos, sociales, de las sociedades en su conjunto. Y me animaría a sostener que se trata, en este caso, frente a este problema, de un bien público mundial. Un bien público mundial, no solo nacional o regional, sino que mundial por los efectos que tiene. Para recordar las características de los bienes públicos que postulan los economistas, me parece que debería señalar que son aquellos que no se consumen por su uso y que no excluyen a ningún otro grupo. Esto, nada más. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Elina tiene la palabra. Gracias, Marcos. Tengo una pregunta para Yuri. Yo quería saber si vos pensás que el problema que vos describís puede ser resuelto desde la representación y la soberanía, desde una teoría de la soberanía, o bien la teoría de la soberanía y la misma ficción de representación que vos describiste son parte del problema, que en tal caso habría que pensar en algún orden que no se funde en una teoría de la soberanía y de la representación. Esta es mi pregunta para vos. Un comentario para Vega. Vos describiste tres concepciones de crítica, o tres modos en que Foucault trata la crítica, y vos te quedás con una que es como la que está en sándwich, ¿no? Digamos, temporalmente en los trabajos de Foucault, y yo no puedo más que verlas complementarias, y me pregunto si no se paga un costo en solamente quedarse con una caracterización excluyendo las otras, o a lo mejor ya lo pensaste, esta es la pregunta. Y para Nora, ¿cuál sería la articulación entonces entre munus y derecho? Perdón, por ahí vos lo explicaste, pero a mí me queda todavía como ganas de entender mejor cómo se articularían. Muchas gracias. Muchas gracias, Elina. Y finalmente, Mariela Lorenzo, que había pedido la palabra. Hola, buenas tardes también para Nora. También con el tema de munus y munitas, Espósito los define como un continuum, ¿no? Entonces, a ver si también nos podés ilustrar tan bellamente como siempre este concepto, sobre todo el de inmunitas, y como decía Flor, de la despolitización, digamos, ¿cómo lo ves, qué impacto tiene, si nos lo podés desarrollar un poco más? Muy bien, muchas gracias. Para pasar a la intervención de los expositores, Elina, ¿qué te parece si mantenemos el mismo orden en el que expusieron inicialmente? Muy bien. Yo tenía algunas preguntas, perdón, pero me parece que... No te anoté. Perdón. Perdón. Pero no importa. La verdad es que han hecho tantas y tan variadas preguntas que creo que van a ser una reiteración y van a prolongar mucho, no sé qué hacer.
La verdad, estoy en un intríngulis. No, por favor. Hacé tu pregunta, por favor, sí. Bueno, hay algunas que ya son reiteradas, que la han venido haciendo, así que, por ejemplo, la de Miguel Ángel, ¿cuál es realmente tu concepción de la verdad y del derecho? O sea, que en tu exposición no me queda clara, digamos, ¿no? Respecto de Yamila, algo muy parecido a lo que te preguntó Elina, ¿no? Si pensaste algún cambio en el locus de la política, ¿no? Ha habido muchas elaboraciones y elucubraciones en torno, desde Ulrich Beck, desde Anthony Giddens y otros, acerca de la pospolítica, acerca de que este lugar, el locus de la política está cambiando, ¿no? Entonces está poniendo un poco en crisis tu exposición. Esa era una de las preguntas. Respecto de Guillermo Vega, yo creo que la crítica jurídica se enriquece con la interdisciplinaridad. Efectivamente no hay ningún libro emblemático desde ya, pero sí hay un corpus que en estos 50 años ha sedimentado. Yo realmente creo que hay un corpus que ha sedimentado. Entonces, pienso que la teoría Foucaultiana, en este sentido que vos lo enunciaste, está incorporada por nuestras miradas y por nuestros escritos. Muy en línea, digamos, con lo que dice Elina, ¿no? Que me parece que son miradas complementarias que sí incorporamos. Estoy apurándome, ¿no? Y Sebastián, yo acá veo un deslizamiento de sentido muy como silencioso y de golpe fatal. Cuando hablan de cambios, todo el mundo habla de drama y de sangre. A ver, la teoría crítica viene hablando de un derecho para la conservación, de un derecho para el cambio hace 50 años. Y no escribió, ni pensó, ni reflexionó en torno a los dramas, a las revoluciones, que digamos, sí, por un lado, pero en realidad claramente el derecho crítico es un derecho para el cambio. El cambio no solamente el que está previsto en el nivel normativo, en el nivel textual. Los cambios en la hermenéutica judicial son verdaderos cambios, a veces hay unos giros de sentido impresionantes, y los cambios también propuestos por las mismas sociedades civiles, y si no el caso Muiña, ¿no? El caso mío del 2x1, fue la sociedad civil que frenó y desvió y reconceptualizó la cuestión. Entonces, este deslizamiento de cambio hacia sangre no es la mirada de la crítica, es decir, hemos desarrollado mucho el derecho como herramienta de cambio social, sin ese sesgo letal y dramático, por un lado. Por otro lado, Sebastián, el orden jurídico ganaría si mejora la claridad y la precisión para poder captar y prever conductas de otros. Bueno, te pregunto, ¿eso es sortear todos los dilemas de la lingüística del siglo XX? O sea, la lingüística del siglo XX nos propone polisemia, nos propone plurivocidad, nos propone claramente que no hay un solo sentido, ni hay una respuesta correcta, es decir, no todo el mundo piensa como Dworkin, o sea, los críticos no pensamos como Dworkin, no parece que haya una sola respuesta correcta, puede haber dos o tres, de hecho, en los tribunales de cámara, ¿no? Puede haber un voto mayoritario y un voto en disidencia, son los mismos casos, o sea, ahí ya tenemos un lenguaje que no puede, digamos, no puede ser todo lo preciso, todo lo prístino y todo lo claro, porque la vida siempre se desborda de sí. O sea, el derecho es vida, es conducta humana, es desborde, y el lenguaje es polisémico. Entonces, quisiera entender cómo podemos sortear los embates del lenguaje, en ese sentido. Y... no, ya. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora vamos entonces de nuevo con la intervención de los expositores y vamos a empezar con José Monzón. Lina, vos tenés el timer de la respuesta, así que... Quiero decirles, saben que de este encuentro la parte más importante es la de las preguntas. Quizás no lleguen a responder todos, pero a todos. Pero bueno, lo importante en este caso es que respeten el tiempo en la medida de lo posible. 5 minutos para cada respuesta. Gracias. Bueno, muy breve lo mío. Si no recuerdo, era Guillermo Rivera quien me había preguntado sobre el tema de bajo qué mecanismo basta con proteger a los individuos de los abusos del poder público. Esto es de Robespierre. Brevemente, ¿qué era lo que pensaba Robespierre? Los legisladores tienen que durar
al modo romano, no más de un año. Porque él decía que si duran más de un año, no se van más. Esta era la idea de Robespierre. No digo más nada porque sería bastante conflictivo seguir sobre todo esto. Pero esta era la idea tajante de Robespierre. Su modelo era la República Romana. Legislaturas anuales, todos los ciudadanos tienen derecho a usar las armas, no debe haber una parte de la población que use armas, lo cual esto va a motivar bastante en la estructura de la Constitución norteamericana, que se ancla mucho esto en Robespierre. Y un solo dato solamente a todos los que hablaron de pandemia y todo lo demás. Les comento que hace 15 años, en la revista Foreign Affairs, un artículo de Osterholm describió este escenario de una manera muy, muy parecida. 15 años atrás. 15 años atrás. Se los aviso. Si alguno lo quiere, después les paso el dato. Pero eso está descrito hace 15 años, lo que está pasando ahora. Se los dejo para que, si quieren dormir o no dormir después de lo que les dije, es otra cosa. Pero bueno, me despido porque tengo que dejar el Zoom para una clase de una de mis hijas. Por eso me tengo que ir y desgraciadamente no puedo escuchar las excelentes respuestas que darían todos ustedes. Les agradezco haber compartido con tan buenas exposiciones y gente que no conozco excelente y la gente que conozco como siempre excelente. Chao y gracias a todos. Muchas gracias, José. Excelente. Muy bien, siguiendo con el orden de los expositores, es el turno ahora de Sebastián Chavarría. Bien, muchas gracias. Para mí es un honor muy grande estar acá, ahora contestando un número bastante elevado de preguntas, son casi 9, ¿no? Así que veremos qué puedo hacer en este contexto. Las agradezco todas porque todas abonan al propósito que nos convoca. Y le comentaba a alguien ahí en el chat privado, yo no le daba mucha apuesta a este trabajo. Realmente yo casi le pido a la doctora Eliana, quite eso, porque no. Pero bueno, ya están las preguntas y creo que me miente, ¿no? Voy a ir poco a poco, porque hay algunas cuestiones que creo que se repiten en todas y me parece que pueden ser atendidas en modo general y en lo que pueda iré contestando cada uno de los puntos. Veo que llamó mucho la atención este tema del drama, ¿no? Yo creo que desde el momento en que yo agrego este adverbio más o menos, digamos que puede matizar ese comentario, y en algunos casos creo que fue objeción, acerca de que quede abolida el drama. Claro, o sea, si no es posible matizar los niveles en los que puede ocurrir una situación de conflicto, pues bueno, sí, sería un todo nada y simplemente decimos, nunca se va a poder y ya está. Yo creo lo contrario, yo creo que sí hay matices, hay situaciones que uno puede decir, se acepta, no se acepta, esto es tolerable, no es tolerable, y va un grado. ¿Cuál es ese grado? Bueno, eso armamos otro interescuela y lo discutimos. Pero por lo menos creo que me quedo con la intuición de que se puede poner algún nivel, pues, en este sentido, ¿no? Entonces, eso me sirve para contestar porque en varias ocasiones apareció eso. Y, por ejemplo, lo que me decía la doctora Eliana, ¿no? Yo le agradezco a ella que haya hecho la anotación con respecto al ordenamiento argentino, porque dice que el ordenamiento argentino prevé que todo puede ser reformado. No es el caso del hondureño, por ejemplo. Y ya tenemos muchas experiencias muy dramáticas. Yo creo que aquí sería interesante algún día ver si un crítico quiere ayudarme en una investigación de este tipo, porque hay un tema de la visión tal vez del derecho en Honduras, que es una visión muy legalista. Es decir, si no está dentro del ámbito de lo legal, entonces básicamente no existe normativamente. Y la Constitución nuestra, yo no sé si ustedes lo sabrán, pero no tiene ningún tipo de mecanismo para el cambio de la Constitución, de forma que tiene la pretensión de eternidad, la supuesta Constitución. Lo cual es completamente cuestionable porque la misma Constitución ha mutado tanto que realmente yo creo que es distinto lo del 82 con lo que hay hoy. Pero por lo menos está en el imaginario, ¿no? Por utilizar esta expresión de los críticos. Entonces, claro, me preguntaba en ese punto, ¿no? El drama en ese punto, por ejemplo, para el hondureño creo que es distinto para el que podría ser el argentino, que el argentino sí visualiza que lo político lo va a llevar, y aquí, pues bueno, plantear el problema de la Asamblea Constituyente, por ejemplo, es un problema, porque justamente como no está previsto, entonces viene un conflicto ahí que no ha generado, digamos, el mayor de los placeres en los últimos 10 o 11 años desde el golpe de Estado del 2009, ¿no? Digamos que eso es lo que yo diría, grosso modo, porque ya se me acaba el tiempo. Luego el doctor Miguel me preguntaba si debemos retornar a las normas morales. Bueno, su comentario solo quisiera decir dos cosas.
primero, justamente la propuesta que se acerca a los postulados que propone el doctor Guibur, pues no, la verdad es que no en el sentido de que la tecnología que se usa para legislar en favor de que se establezcan principios, me parece que por lo menos para un importante ámbito del ordenamiento jurídico no debe de aplicarse, ¿no? Es justamente lo contrario de lo que yo estoy planteando. Y sí quisiera hacer como una objeción desde el punto de que, bueno, de que esto de que los nazis eran positivistas, digamos, no voy a ahondar sobre esto, pero sí decir que, bueno, hay una literatura muy importante que plantea una cosa muy distinta. Por ejemplo, la de Juan Antonio García Amado, que me parece que es interesante en este punto. Al doctor Guibur le agradezco su comentario. Bueno, yo siempre me preocupo porque de alguna forma entre nosotros, los latinoamericanos, estemos en diálogo y bueno, el doctor Guibur en este sentido me parece a mí que es importante. Y siguiendo en ese punto, voy rápido con respecto a lo de la doctora Wolfson, porque no me quiero quedar con eso que me dijo. Por cierto, le agradezco que esté aquí, es una alegría verla, mi gran maestra, a quien aprecio tanto y respeto tanto y tengo los mejores conceptos de ella. Mire, doctora, yo honestamente creo que yo estoy de acuerdo, hay todo un problema con respecto al tema del lenguaje, pero yo no estoy tan seguro que sea tan radical y que no pueda haber en algunos casos unimosidad. Veamos que yo tengo este problema. Yo creo que, por ejemplo, en el 2009, lo que fue un golpe de Estado, y es porque hay una interpretación literal de un artículo. Y incluso los golpistas estaban de acuerdo en que los artículos se entendían en el mismo sentido. Eso por un lado, y por otro lado, lo creo también en el sentido de que el mismo doctor Guibur ha hecho un conjunto de investigaciones donde no se niega la pluralidad de significados, no se niega esto. Simplemente lo que se dice es posible acotarlos de tal forma que podamos al menos hacer una predecibilidad, y eso es lo que se ha generado en lo que se llama el análisis de criterios judiciales, ¿no? La GAC. Bueno, eso es todo lo que puedo decir. De hecho, me he pasado unos segundos. Les agradezco muchísimo. Y bueno, me quedo con estas preguntas para seguir pensando. Muchas gracias. Estamos bien de tiempo, así que vamos bastante bien ordenados de momento. Muy bien, ahora vamos a continuar con Yamila, que tiene varios comentarios ahí. Bueno, muchas gracias por todas las preguntas y comentarios. La verdad que me son muy útiles porque en realidad no tengo todas las respuestas de esto. Es un problema que hace tiempo, yo hice mi tesis doctoral sobre el tema de la soberanía justamente y ahora estoy con este tema de la teoría de la representación, viendo de qué manera se pueden generar otros espacios. Yo creo que así, unificando un poco las respuestas de los interesantes comentarios que me han hecho y que me dejan pensando, ¿no?, para seguir investigando esto, yo pienso en lo personal que lo primero es, dentro de las herramientas que debemos promover como filósofos del derecho, ¿no?, y como vinculando esto con la filosofía política, que estos son temas también de filosofía política, es el tema de la educación en ciudadanía, educar desde la infancia, o sea, desde la primera infancia, en lo que es la participación política. Es decir, somos seres sociales, somos seres que estamos insertos en comunidades políticas, y tiene que haber un interés por lo público, un interés que se genere, como digo, desde la escuela, ¿no? Porque hay una gran apatía que tiene que ver con otras situaciones, obviamente con todos los temas de corrupción, con temas de... pero también por un hecho de que pienso yo que no se le da la importancia que tiene este tema en el orden educativo, ¿no? Que siempre la educación es fundamental transversalmente, ¿no?, en todos los órdenes. Después generar, pienso, o sea, cuando da desde lo que es la juventud y en adelante, espacios de participación política, que en mi opinión es fundamental en los municipios, ¿no?, que es el ámbito más cercano que nosotros tenemos, pero que haya un cierto espacio para debates públicos, para que el ciudadano pueda sentirse parte, ¿no?, del espacio político. Por otro lado, y esto sí es desde el ámbito filosófico, ¿no?, bien propiamente, yo creo que tiene que haber un conocimiento de la antropología y de las necesidades que tiene el ser humano, porque es verdad, por ahí preguntaban y decían, bueno, ¿cómo hacer para que el interés general, o sea, nunca se puede tener contentos a todos, pero sí que los políticos y los gobernantes tengan un buen conocimiento, primero de la historia, que, o sea, no es lo mismo esta época en la que vivimos que
en la Edad Media o que, no sé, en la época del comunismo, o sea, depende mucho del el espacio sociopolítico que nos determina de alguna manera en las políticas públicas, ¿no? Y en ese sentido, tener un conocimiento de las personas que son las representadas. Pero bueno, volviendo a esto, yo pienso que estamos viviendo una crisis muy grande de representación, de participación, y que estamos ante una democracia sin pueblo, en definitiva, ¿no? Ya hay varios autores que han hablado de esto. Por ejemplo, Villar Campos dice que es un mito, ¿no? El mito de la soberanía del pueblo. Kelsen dice que es una ficción la representación, porque en definitiva lo que se representan es a los partidos políticos. O sea, el problema es la partidocracia, que hace que no respondan estas personas a los intereses propiamente de los ciudadanos, sino más bien a lo que la banca le dice, bueno, levanta la mano, no la levanté, o sea, de acuerdo al partido donde pertenecen. Y eso genera una gran dificultad a la hora de la representación. Creo que hay que generar un sistema de rendición de cuentas que tenga como 3 bases, ¿no? Que sean informar, justificar y sancionar. Mientras esos tres elementos no se den, la rendición de cuentas nunca va a funcionar. Y creo que esta herramienta de toda la tecnología y todo el tema de lo online que estamos viviendo hoy por hoy, puede ayudarnos a tener un control un poco mayor de la representación política. Bueno, y para no ocupar el tiempo de mis compañeros, respecto del tema de la soberanía, que me preguntaba Elina, yo pienso que la crisis de representación no tiene una relación directa con una crisis del concepto de soberanía, en el sentido de que la autoridad tiene que existir, porque, o sea, ya sea un mal necesario, como decía Hobbes, o sea un bien útil, como dicen otros autores, la autoridad es algo necesario. El problema es que hay un licuamiento del concepto de soberanía. O sea, nosotros estamos inmersos en distintos tratados internacionales, en distintos pactos políticos con bancos mundiales, etcétera, que de alguna manera nos someten y nos hacen tomar decisiones que quizás, si fuésemos más soberanos, no se tomarían. Entonces, en ese sentido, sí pienso que hay una crisis de la soberanía y que repercute también en la crisis de representación. Bueno, espero haber podido responder en general las consultas y muchísimas gracias por los aportes. Muchas gracias, Yamila. Muy bien con el tiempo también, que no está sonando nada, todavía no me suenan las alarmas. Seguimos con Guillermo Rivera. Perfecto, bueno, muchas gracias. Tengo tiempo de sobra porque me hicieron una sola pregunta. Bueno, agradecer igual. Nada, me dejó pensando, Ricardo, siempre recuerdo en las veces que estuve ahí, siempre me he hecho alguna pregunta picante, digamos. Primero yo cuestionaría la idea de que nuevos derechos ocluyen otros. No creo que haya contradicción entre el emerger nuevos derechos con la existencia de derechos previos. Por lo menos uno aspira a que no sea así, ¿no? A que se pueda ampliar el espacio de reconocimiento de derechos sin tener que negar anteriores. La pregunta, bueno, obviamente yo me inclinaría hacia, regímenes, o digamos, regirnos, mejor dicho, por normas generales antes que por caudillos, ¿no? Nosotros tenemos una historia larguísima en nuestra corta historia argentina, una historia larguísima de los problemas que han tenido los personalismos y los caudillos aquí en nuestro queridísimo territorio tan vapuleado. Pero me hace pensar algunas cosas. En normas generales, ¿dónde las fundamentaríamos esas normas? ¿Cuál sería el fundamento de esas normas? Y además, lo que más me preocupa es qué tipo de normalidad constituyen esas normas, ¿sí? Porque obviamente la normalidad que constituyen las normas genera a veces más amplio, a veces menos amplio, espacio de anormalidad, ¿no? De aquello que queda fuera de la norma. Y eso es preocupante en nuestros contextos. De hecho, vemos, la compañera mencionó la lucha por la ILE, por ejemplo, ¿no? Por el reconocimiento de ese derecho y bueno, y todo lo que tiene que ver con la norma. Pero sí me parece que
algo que no podríamos obviar a esta altura, y dado el contexto no ya local, sino global de crecientes exclusiones y superfluización de la población, como mencionó alguien ahí, no citando a Arendt, sino a Chile, creo, no recuerdo bien, a Diche, creo que es. Digo, el problema es, ¿qué capacidad tenemos nosotros, los seres humanos, de generar normas que permitan que toda esa gente que, como citaba Benjamin en sus tesis sobre la filosofía y la historia, esos que están en constante estado de excepción, ¿no? Los excluidos, cómo generar una norma, permita constituir una normalidad en la que, citando al ex subcomandante Marcos, podamos crear un mundo en el que quepan muchos mundos, ¿no? Me parece que, mi inquietud pasa por ahí, ¿no? Y en relación también a lo que planteaba Nora sobre esta posibilidad de pensar un munus virtuoso, ¿no? Nada más. Muchas gracias, Guillermo. Muy bien, ahora le vamos a dar la palabra a Guillermo Vega, que lo perdí. Estoy acá. Gracias, Marcos. Bueno, en principio agradecer a Sofía, a Hugo, a Nora y a Elina por las observaciones. Buenísimo. Yo me comenzaría a responder nada más diciendo que me siento de alguna manera muy cómodo con la teoría crítica, y es por eso que tengo estas inquietudes con respecto a la teoría crítica, porque en alguna medida me incomoda la crítica que ha habido sobre la teoría crítica, ¿no? Pienso por ahí en especial en esto de supeditar la teoría crítica del derecho a una suerte de sociología del derecho, o recuerdo incluso la crítica en algún momento de Bernengo, un articulito en Doxa, en donde, bueno, plantea esta cuestión, ¿no? Que la teoría crítica del derecho ni siquiera es una teoría, no puede ni siquiera pretender el estatuto. Y a mí me parece que hay una serie de observaciones que merecen ser atendidas, ¿no? en todo esto. Al menos en este diagnóstico rápido que hice, me parece que hay dos problemas, ¿no? O sea, cierta virtud observada en la transdisciplinariedad, ahí un poquito con lo que decías, Norma, me parece que es un problema. ¿Y es un problema desde qué punto? Desde el punto en donde es hincapié hecho en la multidisciplinaridad, ¿no? A veces lo que hace es defonda el lugar desde el cual la teoría crítica trata de hablar, que en principio tendría que ser, o debería ser, o podría ser la filosofía del derecho, ¿no? En cierto momento, en donde uno trata de poner los pies fuertes en los que nos otorga la teoría política o la sociología, se desdibuja lo propio de la filosofía como marco en el cual la teoría crítica se desarrolla. Y eso para mí es una preocupación. Y me parece que en ese lugar hay una pista ahí que Foucault nos permitiría, nos brinda para poder reubicar la teoría crítica al interior de la filosofía. Y el otro problema que veo es que en el momento en que la teoría crítica plantea, esto es un poco lo que observaba Sofía, ¿no? Una suerte de normativismo encubierto, el problema es que si no lo explicita es un drama, y si lo explicita, nuevamente se corre a otras áreas de la filosofía, como son la filosofía política o la ética, ¿no? En el tratamiento de las teorías de la justicia hay un desplazamiento muy fuerte a otros aspectos, ¿no? de la propia filosofía, que nuevamente no nos focalizan en la filosofía del derecho. Ahí vuelvo un poquito a dos intervenciones que hacían Sofía y Elina, con respecto, a mí me parece que en esta concepción de la crítica que Foucault tiene, Elina lo marcó muy bien. Yo estoy inclinado por una patita, que es la patita del saber, ¿no? Si bien uno puede pensar que Foucault tiene una concepción de la crítica con respecto al poder, con respecto a la subjetividad y con respecto al saber, efectivamente estoy inclinado por esa pata del saber, porque me parece que también ahí hay algo voluntario, ¿no? Hay una decisión personal. Me parece que hay una representación que se ha tenido muy fuerte y que ha calado incluso en la teoría crítica, en donde el Foucault usado, empleado, es el Foucault que habla del poder. A mí me parece que hay que recuperar ese Foucault del saber, y en buena medida, bueno, esa es un poquito la línea que
planteabas Hugo un poco, no estoy tratando de responder a todos. Hugo me decía, bueno, la crítica desligada del saber, no, al contrario, me parece que la crítica tiene que estar anclada en el saber, porque ahí hay algo que podría permitir, ¿no?, una teoría crítica desde la filosofía del derecho, que lo haga interesante, que trate de pensar, ¿no?, cómo ciertos enunciados jurídicos tienen esa condición de ser enunciados verdaderos en determinados momentos históricos, en determinados espacios. A mí me parece que toda la reflexión ahí de Foucault sobre el saber permitiría eso. Hay una pista en el tema de las palabras y las cosas. Quizá uno pueda recuperar la noción de episteme para poder pensar el tema del derecho. Yo no sé si hay muchos trabajos en esa dirección, me parece que no, y es una vacancia. Y ahí cerraría un poquito con lo que decía Sofía. Sofía hacía una observación muy puntual, muy cierta, que yo en algún momento destaco como, bueno, me parece que hay un cierto normativismo en la primera acepción de la crítica, es cierto, pero la mirada de Sofía, la crítica, ahí la observación de Sofía, tiene sentido, quizás no lo haya, ¿no? Y quizás haya un conjunto de términos que Foucault usa, como el arte de la insumisión o de la inservidumbre voluntaria, la crítica como inservidumbre voluntaria, que da a pensar como una suerte de criptonormativismo, ahí algo escondido, una idea de justicia escondida, pero sin embargo uno puede pensar en los términos como lo decía Sofía, ¿no?, que más que nada en esa sección de la crítica significa la posibilidad de transformación. Yo diría algo más a eso, que me gustó mucho. Yo creo que para que se abra la posibilidad de transformación, lo que se requiere en todo caso es un estado de inquietud, y la crítica podría ser comprendida como una inquietud, ¿no?, para que luego se abra la posibilidad de transformación. Y esa inquietud es una inquietud nuevamente, sobre un régimen de saber, una inquietud sobre aquello que hace verdaderos ciertos enunciados, ¿no? Bueno, lo dejaría ahí, para no abusar del tiempo. Muchas gracias. Bueno, excelente, Guillermo, muchas gracias. Seguimos ahora con Miguel Ángel Villalobos. Miguel Ángel, tenés tus 5 minutos. Miguel Ángel, estás muteado, te pedimos que levantes el micrófono, por favor. Ya, gracias Marcos. En primer lugar, estos 5 minutos de oro lo voy a aprovechar, son 6 preguntas, agradeciendo a Eliana, a Ricardo, a Florencia, a Nicolás, a la profesora Nora y a Hugo. Miren, dicen que en filosofía, decía Ortega y Gasset, la claridad es una cortesía. Y ese es el problema que tiene la gente que está en el mundo de la filosofía, que se entiendan un 100%, ¿no? En este sentido no he sido cortés con Sebastián porque creo que lo he confundido más. Pero esos son los gajes de la filosofía, porque en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sebastián Chavarría, vas a encontrar que lo citan, por ejemplo, a Radbuch, y hay esa concepción que probablemente el alemán, cuando quiso salvarse de los tribunales, acudía al positivismo, para no encontrar ni la moral ni el sentido del humano, ¿no? Entonces, estas preguntas que me han hecho, yo simplemente me interesa 2 aspectos. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad legal? O si existe el tema de la verdad. Miren, una gran mentira es, por ejemplo, cuando los europeos dicen que nosotros, los latinoamericanos, hondureños, argentinos, peruanos, solo nos concentramos en el sexo y la sangre. Hasta nos ven del tipo psiquiátrico. Y eso es mentira, porque esta reunión es de ideas, es filosófica, es internacional. Y entonces vemos cómo la mentira se ha utilizado en la época antigua, a través del mito, se ha usado la mentira solamente focalizándose en la fe en la época medieval, y gracias a Dios comienza a despejarse con Kant y muchos pensadores de la Ilustración. ¿Cuál es el deber de la verdad en tiempos contemporáneos? La argumentación y la justificación. No basta enfadarse o decir sí o no. Hay que explicar, hay que dar razones. Y creo que en eso coincidimos todos. Ahora, la verdad, en realidad, no existe verdad absoluta. Porque hasta en los casos, vemos que en Estados Unidos condenan a la gente, la mandan a pena de muerte, y después de 25 o 35 años le dicen nos equivocamos y le dan 7 millones. Y la vida
y la dignidad y la persona, y esos errores que cometen en Estados Unidos, los cometen en Europa y también lo cometen en Latinoamérica. ¿Sí o no? Por eso que la única verdad que cuenta, y le digo a los que me han preguntado, es la verdad legal, la verdad de los jueces. Pero yo pregunto, ¿jueces sordos? ¿Jueces ciegos? Porque, como dirían en la filosofía, solamente hay 3 tipos de jueces. Los jueces Júpiter, que son soberbios y que solo les interesa la ley y la aplicación. Los jueces Hércules, que donde sea no les interesa la aplicación de la ley, sino solucionar el conflicto de working. Y los jueces Hermes, que están en el cielo y en el infierno. El problema que tiene la filosofía y el problema que tiene la filosofía del derecho no es tanto el realismo jurídico, sino el problema es que los jueces que tenemos en Honduras, en Argentina y en Perú no representan el grado de confiabilidad que le ha dado la población a través de investirlos como magistrados. ¿En qué radican? En la mentira. Por eso que cuando yo me inquieté por participar, Marcos, en este evento, quise alcanzar esta idea. Nos basamos en conocimientos perfectos del derecho, de la filosofía, la sociología, y no hablamos de lo básico, que es el comportamiento humano, que está ligado a la verdad. Entonces, yo creo que hay que mejorar el perfil de juez. Otra pregunta también que me pareció interesante fue de la doctora Nora, que veo que es la que más interesa en escuchar, porque es una persona que mucho conoce, y yo también me plego a ello. Pero sin embargo, déjeme explicarle, profesora, que yo he sido fiscal de derechos humanos en mi país, hasta amenazado de muerte. Y entonces, ese tema de la verdad, que para algunos es absurdo, ridículo, porque para unos la verdad solamente está en el fusil y la sangre, yo no lo creo así. La verdad también está en el razonamiento de las personas. Entonces, en mi país, por ejemplo, cuando se creó la Constitución Política del Estado, dijeron derecho a la vida, pero nunca dijeron de la verdad. Crearon un artículo 3 que nosotros, que vimos los derechos humanos a través de la Comisión de la Verdad, pudimos responder a esas madres, a esos trabajadores, donde desaparecieron las personas y encontrar la verdad. La verdad en absoluto no existe, pero sí existe la verdad de los jueces. Y lo único que hay que arreglar desde la filosofía del derecho no es el mito, ni la fe, ni la razón, sino la justificación y la argumentación. La claridad en filosofía es totalmente distinta a la claridad de la ciencia, que no puede equivocarse. Nosotros somos una especie de opinólogos, que nos concentramos en el fenómeno y podemos encontrar muchas respuestas. Para acabar, Marco, para que no te desesperes, por ejemplo, los griegos decían así en la época clásica: ¿cuál es la aporia? ¿Por qué los griegos son como se portan? ¿Por qué los jueces son como se portan? ¿Por qué los mandaron a tomar cicuta al pobre Sócrates? Porque ellos se mostraron que era una sociedad imperfecta como la nuestra. La aporia, encontró Aristóteles y ellos, consiste en deslindar la virtud del vicio y la verdad, que somos más viciosos que virtuosos, salvo ustedes. Muchas gracias. Excelente, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Bueno, seguimos ahora con Nora, a quien les damos también sus 5 minutos para sus respuestas. Nora, tenés que activar el micrófono, estás todavía con el micrófono deshabilitado. Por supuesto, sí, perdón. Voy a tratar de sintetizarlas y de ir como al sesgo un poquitito, ¿no? Voy a tomar la pregunta del doctor Guibur, que fue de las primeras que anoté. El doctor Guibur me pregunta cómo definir un munus virtuoso en cada situación, ¿no? Y después cómo ponerlo en práctica. Yo diría, doctor, yo invertiría un poco su pregunta. Diría que entrarle al tema por el munus es virtuoso, sí, daría vuelta. Porque, digamos, la tradición que yo estoy tomando, que es la tradición de redefinir, reconceptualizar la comunidad,
hay una línea norteamericana que tiene una idea, hay una línea francesa e italiana que tiene otra idea. Yo estoy tomando la de Espósito, en este trabajo estoy tomando la de Espósito. Este abordaje es virtuoso en sí, porque efectúa un corte de bisturí respecto de la tradición moderna que asocia comunidad con un giro subjetivista. Es decir, la comunidad parte del sujeto y es algo que hace mejor o mayor, digamos, ¿no? Es una cualidad, un atributo de un sujeto que lo mejora cuantitativa o cualitativamente. Es decir, punto de partida el sujeto. Es decir, que tiene mucho más que ver con las filosofías de la conciencia. En cambio, partir del munus, ¿por qué le digo que es virtuoso? Porque en realidad es partir desde otro lugar, hacer otro corte de bisturí, otro análisis etimológico conceptual, que es el que hace Espósito. El munus hace un análisis de varias raíces de munus, pero en definitiva lo que él habla es de la ley del don, es decir, el munus es un don obligatorio, aunque parezca contradictorio, es un don que no puede no darse. Es decir, para pensar la comunidad, pensamos en la común obligación de dar. Es decir, la comunidad ya no es un conjunto de personas que tienen lo común como propio, hay un cambio entre lo propio y lo común también, sino es un conjunto de personas ligadas por la ley del don, por la común obligación de dar. Entonces, eso me parece virtuoso, digamos, en sí mismo, ¿no? Lo que hace Espósito también de virtuoso, y que a mí es una línea que me interesa, es una lectura en general de la historia, de los procesos, en términos dialécticos entre comunidad e inmunidad. Usted me hizo otra pregunta, ¿cómo ponerlo en práctica? ¿Cómo ponerlo en práctica? Bueno, frente a esta situación de contingencia radical en la que estamos atravesando, cada espacio político, cada cultura política pone en ejercicio, o sea, gestiona sus posibilidades comunitarias e inmunitarias preexistentes, indudablemente. Seguimos, digamos, con lo que veníamos siendo, y también es una oportunidad para un ensayo de innovación social, digamos. Practicamos lo que veníamos haciendo y tenemos la oportunidad de la innovación social. ¿Cómo el derecho va a graduar su munus y munus? Dependerá de cada espacio político. Usted sabe que yo creo en un derecho histórico y contextualizado, ¿no? Y las estrategias comunitarias e inmunitarias son estrategias contextualizadas. Podría decirle que un escenario virtuoso, para contestarle de forma más práctica, un escenario más virtuoso sería combatir el exceso inmunitario, es decir, el marcado individualismo, un marcado individualismo que conduce a la despolitización, que hubo dos preguntas que me llevaban a esto que ahora voy a contestar. Sería un munus virtuoso tratar de apaciguar, de morigerar las enormes asimetrías sociales, ¿no? Sería un munus increíblemente virtuoso si tratamos de suavizar las enormes diferencias sociales, fragmentación social, vulnerabilidad social, que también Sousa Santos lo pone cuando habla del sur, de esa metáfora de sufrimiento humano, que es una franja, un espacio-tiempo de todo el planeta, digamos, ¿no? Del sur, no es un lugar geográfico, ¿no? Así que ponerlo en práctica es visibilizar grupos de resistencia, ¿no? De resistencia a las formas de la necropolítica y de la necroeconomía, la lucha de los cuerpos, por hacerse presentes, por hacerse visibles ahí donde el poder quiere invisibilizarlos y desecharlos. Y también un munus más virtuoso sería un munus multiespecie. Un munus multiespecie. Pensamos que, ya me pasé, ¿no? Por supuesto, ya me recontrapasé, ¿no? ¿Sí? Bueno. Te quedan unos segundos para poder ir cerrando y redondeando, así que no hay problema. Tenés oportunidad de redondear. No, todo mal. Bueno, voy mucho más rápido entonces. A ver, respecto de Benjamin, claro, el efecto, digamos, de este trabajo está avalado por una mirada de Benjamin como efecto de estructura en este sentido, en el análisis de la demoníaca ambigüedad del derecho que hace Benjamin, esa violencia que funda el derecho y esa violencia que la conserva. Desde esa ambigüedad del derecho y la violencia es que yo me interrogo sobre un derecho que protege al mismo tiempo que abandona, es decir, que define una comunidad al mismo tiempo que define inmunitariamente.
desde ese efecto de estructuras que yo traje a Benjamin en este, bueno, ya me recontrapasé. Bueno, un minutito para la despolitización, ¿puede ser? ¿O no? ¿O ya está? Bueno, ya está, ya. Es lo que pude hacer, no tengo síntesis, ese es un gran problema. Quedó un tema interesante el de la despolitización, pero la verdad que está, muy justo, está muy bueno, está muy bueno. Nos preguntan, Sebastián, si será posible obtener la grabación después. Ya le vamos a pasar esa información. De la cantidad de expositores que estaban en esta mesa, se han unido digamos, después del inicio, qué sé yo, que estábamos ya un poquito avanzados, Claudio Heidanowski, y también vi Mijail Texi y Juan José Latorrebanda, que se cayó, me parece, se volvió a desconectar. Bueno, a veces está ahí, a veces... así que en este segundo espacio vamos a plantear en ese orden, quedarán después, quedan en el interfolio las intervenciones de Carlos Landa y Evaristo Ulibarri para los que quieran darle una mirada. Bueno, Claudio, tenés la Hola, ¿qué presentación tal? de tu ¿Cómo hoja les de va? diálogo. Disculpen la demora, me salió un compromiso laboral del que no me pude escapar. No hubo forma de estar a tiempo, así que les pido disculpas. Mi hoja de diálogo tiene que ver con el derecho internacional ante la crisis del orden liberal. La voy leyendo y bueno, después veremos si hay algún comentario. Al momento de realizar un análisis del derecho internacional debe tenerse en cuenta que este posee un carácter político y económico evidente, lo que hace que aunque su objeto de estudio sea distinto al de otras disciplinas, el análisis por sí mismo de sus normas no sean suficientes para explicar las relaciones entre los estados o de otros miembros de la comunidad internacional. Desde Wesley, Walker o Lawrence, desde que Wesley, Walker o Lawrence intentaran refutar la definición austiniana de derecho, junto con la soberanía, la metáfora y la sociedad internacional, se convirtió en un concepto central de cualquier teoría del derecho internacional. Incluso en las definiciones actuales de derecho internacional, la idea de comunidad internacional como sociedad es presupuesta en la medida que la sociedad internacional está constituida por estados soberanos, tal como sostiene Angie. De esta manera, la interacción de los miembros de la sociedad da lugar a reglas que serán observadas y hechas cumplir por ellos mismos. En base a esto, la pregunta es, ¿qué sucede con el derecho internacional cuando cambian radicalmente los procesos mediante los cuales se dan estas relaciones entre los miembros de esa comunidad? Tras el final de la Segunda Guerra Mundial se instala en Occidente lo que se denominó orden internacional liberal. Ese orden, que no era mundial dado que rivalizaba con el orden soviético, se construyó alrededor de los conceptos de aperturismo económico, a través del FMI y del Banco Mundial, de las instituciones multilaterales, incluyendo la Organización de Naciones Unidas, la cooperación en seguridad, mediante la OTAN, y la solidaridad democrática, tal como sostiene Eikenberry. El concepto de soberanía era aún el límite del orden en esta etapa. Sin embargo, tras la caída de la Unión Soviética, el orden internacional liberal comenzó a expandirse más allá de lo que se consideraba Occidente para finalmente adquirir su carácter global, y buscó establecer reglas compartidas que comenzaron a minar el concepto de soberanía nacional a través de instituciones como la OMC o la CPI. Esto es una cita de Leonard. A la vez que se ampliaba la OTAN y el G20 adquiría su rol central. Tras 3 décadas de hegemonía, ese orden está en crisis. Estados Unidos ha abandonado su rol como líder del orden internacional liberal y sus socios Japón y la Unión Europea son relativamente menos relevantes. Y otras importantes potencias como Rusia o China son no liberales, sino directamente antiliberales. Y aún en ese marco, el derecho internacional es una herramienta clave de ese orden liberal, en tanto es la herramienta a través de la cual se establecen las normas de cooperación en los principales temas de la agenda actual, como el multilateralismo, el medio ambiente e incluso el abordaje de la pandemia de COVID-19. En este contexto, los desafíos y los interrogantes no son pocos. Por primera vez desde el surgimiento del derecho internacional como disciplina, el centro de distribución del poder en los próximos años se desplazará hacia Asia. Previo a la pandemia y a la consecuente crisis económica, los nacionalismos e incluso los autoritarismos ya estaban en ascenso, proceso que probablemente se acelerará.
el aislacionismo y los ataques al orden mundial liberal son cada vez más comunes, y el derecho internacional, en sus versiones humanitaria, medioambiental, económica, de los derechos humanos, aparece como uno de los centros principales de estas críticas. Ante esta situación donde el multilateralismo y la cooperación parecen estar perdiendo el interés por parte de los estados, ¿podrá el derecho internacional sobrevivir tal como lo conocemos? ¿Los principios, normas y estructuras vigentes desde hace más de 70 años podrán adaptarse ante este cambio de la forma de relacionarse de los estados? Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias por tu presentación. Seguimos ahora con Mijail Texi Santillana, de la Universidad Continental, y Juan José Latorre Banda, de la Universidad de La Salle. No sé quién de ustedes dos va a hacer la lectura. La lectura la voy a realizar yo. A ver. Perfecto. Buenas tardes con todos. Elina. Listo. Bueno, el título de nuestra hoja de diálogo es El derecho como mecanismo imperante en las disposiciones gubernamentales de carácter biopolítico y necropolítico en el Perú en tiempos de pandemia por el COVID-19. El gobierno peruano, en tiempos de la pandemia, ha adoptado medidas que influyen en las decisiones sobre cómo deben vivir o morir los ciudadanos, esto a través del derecho y su carácter coercitivo, aun si atentan contra las directrices de la OMS o violan directamente derechos fundamentales. Desde la filosofía política se contrasta con la biopolítica, que desde la óptica de Foucault está conceptualizada como serie de acciones públicas realizadas por el Estado dentro de sus facultades legítimas para ejercer un control sobre la población, direccionando su ejercicio conductual hacia su ideal vida, procurando y racionalizando los problemas inmersos en la práctica gubernamental. Para Game sigue presente el enfoque Foucaultiano, pero toma un rumbo diferente. Su posición se centra en el aspecto metafísico y el análisis del ser en general para desprenderse y dirigirse a un análisis centrado en el individuo. Se toma una óptica ontológica que aúna con las visiones jurídicas, donde el análisis recae en el desenvolvimiento del sujeto ante las medidas estatales que tienen que controlar su vida. Por consiguiente, las medidas de control gubernamental que son sostenidas en la época de la pandemia no siguen un eje legítimo basado en la instauración de limitaciones a derechos fundamentales, sino que sientan su peso en la atribución del miedo para generar un control en la vida y la muerte de la ciudadanía, o tal como lo propone Agame, la limitación de la libertad impuesta por los gobiernos es aceptada en nombre de un deseo de seguridad que ha sido incluido por los mismos gobiernos, que ahora intervienen para satisfacerlo. Dentro de estas medidas de control gubernamental, podemos ejemplificar con el segundo decreto de urgencia en el Perú, creado a razón de la pandemia, que protege el derecho fundamental al trabajo creando la figura del teletrabajo. No obstante, en el siguiente decreto, teniendo la posibilidad de limitar el derecho fundamental al trabajo, no se realizó, pero sí ejecutaron medidas para limitar el derecho al trabajo. Estos prohíben las acciones comerciales de la microempresa y apoyan desmesuradamente a las grandes empresas. Así, las fuerzas militares y policíacas castigan con multas o el uso de fuerza a quienes trabajan para comer o vivir, considerando que la economía peruana se basa en las empresas informales, MIPES y pymes. En la ciudad de Arequipa se materializa la necropolítica propuesta por Bembe a través de la creación de un cementerio para el COVID, antes incluso que las medidas que ayuden a contrarrestar los desastres ocasionados por la pandemia. Es decir, estas disposiciones no fueron, como en China, ordenar la fabricación de un hospital provisional. De hecho, fue exactamente lo contrario, crear un cementerio yendo incluso en contra de las disposiciones del Ministerio de Salud. En conclusión, el derecho ya no busca regular las conductas del ser humano. Por el contrario, crea y exhorta el cumplimiento de las mismas, transformando el derecho en una herramienta de acondicionamiento para buscar la conducta ideal que desea el Estado sobre los peruanos. Entonces, el derecho es utilizado por el gobierno para manifestar su poder y así dominar las masas, teniendo por objetivo la sumisión y opresión de los ciudadanos frente al Estado. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. No tenemos los otros expositores. Quiero corroborarlos que no se hayan sumado a la reunión a último minuto. Bueno, abrimos entonces a la ronda de preguntas sobre estas dos hojas de diálogo que están en la segunda parte. Si hay alguien que ahora estoy un poquito más ordenado,
Si alguien quiere pedir un poco la palabra para que me ordene, y si no, hago un par de intervenciones previas. Así, bien, Guillermo. Después, estoy viendo si tengo todo lo... Perfecto. Bueno, mientras vemos que las intervenciones que surjan después, me dicen ustedes, yo quería hacer un par de observaciones que esta mañana vi las dos hojas de diálogo, y a Claudio quería hacer un pequeño comentario, a ver cuál es su opinión, digamos, porque da la sensación de toda la presentación y digamos, de las grandes modificaciones del derecho internacional y las relaciones internacionales en un contexto que, digamos, da la impresión del texto que vuelven a aparecer distintas teorías acerca, o que subyacen a la presentación del texto, algunas teorías sobre, digamos, vinculadas a los procesos de globalización y demás, que van haciendo perder sentido a la noción de soberanía, a la idea misma de soberanía tradicionalmente entendida, y a la noción de Estado, o a la función de los Estados en este nuevo orden. La pregunta es, en el planteo que vos hacés, digamos, ¿es necesario, van a continuar existiendo los Estados en este nuevo derecho internacional, o son otros los actores que aparecen? Quiero decir, actores diferentes a los actores estatales como sujetos, digamos, del derecho internacional. Si es un nuevo orden, o si es que ese cambio que vos pensás de esta nueva forma de relacionar, no es que pueda acabar con el derecho internacional, sino con los estados mismos como tales, ¿no? O sea, como dispositivos de autoridad internacional. Y con la presentación de Mijail y Juan José, me pareció muy interesante también. Hay dos cosas que me han parecido interesantes para plantearles, que es digamos, ¿por qué les parece, digamos, si bien se funda todo en la argumentación en control a partir del miedo, hay también una búsqueda de la imposición, según da la impresión, la búsqueda de la imposición de una conducta concebida como ideal por parte del Estado. Hay, en el planteo de ustedes, digamos, una suerte de perfeccionismo, o la imposición de un perfeccionismo estatal a partir de la determinación de una conducta preferida por el Estado y la imposibilidad de hacer cualquier otra que no sea esa. Entonces, notaba que era como, digamos, en algún punto raro esto, o como que me sonaba un poco, como que no se terminaba de articular con otros argumentos dentro del texto que hacen referencia a la utilización del miedo como un dispositivo de sumisión para el control de conducta, no la imposición de una nueva conducta, no la imposición de un ideal de conducta. No sé si me logro explicar. Bueno, dicho esto, no hay otras intervenciones más que hayan pedido que la de Guillermo, a quien le damos la palabra también ahora. Bueno, muchísimas gracias, Marcos. Sí, para Claudio, yo pensaba algo parecido a lo de Marcos. Digo, entendiendo que la función de los estados en este modelo neoliberal es favorecer las condiciones para el desarrollo del despliegue del mercado. ¿Cómo pensar, cómo se puede pensar? Hablo desde, aclaro, entre paréntesis, mi ignorancia minuciosa sobre el derecho, porque vengo de otro palo, no tengo nada que ver con el derecho, estoy acá simplemente para aprender algunas cosas, pero digo, ¿cómo podría pensarse justamente esa relación, dado que hoy en día vemos la desigualdad que hay de condiciones entre los estados, no importa cuáles sean, y las corporaciones transnacionales, que son las que concentran el poder en realidad, ¿no? Incluso, digo, bueno, hablabas de multilateralismo y me acordaba de Samuel Huntington, ¿no? Con su famoso choque de civilizaciones y esas cosas. Pero incluso entendiendo que, de hecho, hay un manual que estudian los aspirantes al ejército norteamericano, que habla sobre la guerra no convencional, que especifica que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son armas estratégicas para esta nueva guerra no convencional, armas estratégicas para Estados Unidos, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría entender un derecho en el que claramente
los estados pierden poder real frente a las corporaciones transnacionales. ¿Habría posibilidad de pensar en algo que regule esas relaciones o que por lo menos modifique el escenario? Y bueno, para Mijail me pareció interesantísimo también. Me hizo acordar algunas cosas, lo que pasó con el 2001 en Estados Unidos, ¿sí? la ley que se aprobó luego de muchísimos debates y que las Torres Gemelas generaron el contexto para que se apruebe la ley para que el Estado espíe la privacidad de todos sus ciudadanos, o lo que pasó luego de Charlie Hebdo en Francia, que también posibilitó que el Estado francés sancione una ley que permite espiar a sus propios ciudadanos. Y hablando del cementerio en Arequipa, me hizo recordar que el intendente de la localidad donde yo vivo, cuando empezó la pandemia, antes de pensar en cualquier tipo de refuerzo sobre el sistema sanitario, se puso a construir ataúdes para los que mueran dentro del municipio. Y bueno, la idea también tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo es posible, frente a un régimen que intenta generar un dispositivo de control a través de toda la tecnología que está disponible para someter a la población, si ustedes han pensado, cuando plantean su hoja de diálogo, o cuando están estudiando este tema, si han pensado alguna posibilidad de construir algo alternativo que, digamos, que permita que, parafraseando a lo que dijo Monzón al comienzo, podamos nosotros escapar a ese poder soberano, ¿sí? No sé si fui claro, pero la idea va por ahí. Si es posible algún dispositivo popular, comunitario, como sea, por parte de la sociedad, como quieran llamarle, que nos permita a nosotros construir un poder alternativo que permita, por lo menos, que podamos escapar de ese control autoritario a través del miedo. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Nuevamente, siguiendo el mismo orden que el dispositivo que habíamos utilizado con la primera ronda de expositores, vamos a empezar por Claudio, en el orden que han sido presentadas las ponencias. Claudio, tenés tus 5 minutos. Ok, gracias por las preguntas. Voy a tratar de como unificar las dos para poder responder a ambos. El planteo que vengo a hacer con la hoja de diálogo es que había un sistema de derecho internacional, que es el que se crea después de la posguerra, con principios westfalianos de soberanía estatal, con el Estado en el centro de esa comunidad internacional. Pero a partir de la caída de la Unión Soviética, lo que se instaura globalmente es este orden internacional liberal, el cual promueve la desaparición de estas fronteras, que no implicaban únicamente frontera física, sino la frontera que implicaba el concepto de soberanía. A partir de esto, uno de los puntos máximos, que lo cito en la hoja de diálogo, es la existencia, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es como el sumum del internacionalismo liberal, o sea, una organización internacional capaz de juzgar a personas individualmente por crímenes cometidos según lo establecido por los estándares de la comunidad internacional. Pero, sin embargo, ese orden que se había establecido y que parecía que iba a ser hegemónico, empezó a estar en crisis. Y empezó a estar en crisis porque desaparecieron las condiciones que habían generado que ese orden llegara a ser un orden global, y a partir de que esas condiciones desaparecen, lo que está pasando es que muchas de las instituciones creadas por el derecho internacional liberal, a partir de la crisis de este orden internacional liberal que promovía este sistema, empiecen a desaparecer. Es decir, cuestiones que se hablaron en presentaciones anteriores, como la existencia de bienes públicos globales. Bienes públicos globales, que bien se dijeron hace un rato, puede ser la salud pública, pero puede ser también el clima global. Las respuestas a este tipo de problemas, como la pandemia o el calentamiento global, al cambio climático, requieren de la acción coordinada de los estados a través del multilateralismo, utilizando las herramientas que el derecho internacional brindaba hasta este momento de crisis. A partir de esta crisis que hay del orden internacional liberal y del liberalismo como tal, el derecho internacional se vuelve el eje de las críticas, uno de los responsables de los problemas que intentan justificar algunas posiciones políticas más o menos autoritarias que vienen surgiendo en el último tiempo.
Y a partir de esta situación lo que se genera es, y lo que vimos con la situación de la pandemia, es que estas fronteras que estaban desapareciendo de golpe se erigieron nuevamente, y se erigieron al punto de que las personas y los bienes ya no podían circular. Ya ni siquiera, ahora no estábamos hablando únicamente de individuos, sino de bienes. Las fronteras se cerraron, se cancelaron los vuelos, se cancelaron los barcos, y de golpe la economía global se paralizó. Ahora, mi pregunta es, y que no tengo la respuesta, y por eso está planteada en la hoja de diálogo, es ¿cómo va a ser el derecho internacional liberal para responder a estos dos problemas en los dos frentes? Por un lado, ¿cómo respondo a los problemas que requieren de una gestión global, es decir, de los mecanismos de gobernanza global, cambio climático, insisto, la pandemia? Y por el otro lado, ¿cómo va a ser para responder a estos ataques de, bueno, el internacionalismo liberal es el responsable de las crisis económicas, de las crisis sociales, de las crisis religiosas? Entonces el derecho internacional ahí está en un punto, yo creo que es un punto bisagra, y vamos a ver cómo va a evolucionar a partir de la práctica de los estados, hacia dónde se va a dirigir, o sea, a qué va a intentar dar respuesta. A los dos interrogantes a la vez no le va a poder dar respuesta, o sea, no va a poder dejar de ser el responsable de las crisis para ciertos sectores, y por el otro lado no va a ser capaz de dar respuesta a los problemas que requieren de una gestión global al mismo tiempo. Se va a tener que decidir por un lado o por el otro. Y entonces ahí creo que hice como, uniendo ambas preguntas, intenté responderle a ambos. Muchas gracias. Justo, perdón, muchas gracias, Claudio. Bueno, le damos la palabra a Mijail. Ahí estás. Mijail, tenés tus 5 minutos para las respuestas. Primero va a comenzar Juan José, que es el coautor. Creo que tiene perfecto. Una de las preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, voy a compartir este espacio también para lo que vaya a compartir Mijail a posterior, pero uniendo también, usando la misma metodología para las dos preguntas y tomando un poco la postura del miedo, ¿no? Bueno, antes hay que delimitar un poco el margen de acción que tome el miedo y cómo este va a ser hasta cierto punto bastante conductualista para determinar qué tan dócil va a ser la población, qué tanto va a poder acatar con la cabeza baja las decisiones que tenga un gobernante. Michel Foucault, a propósito de todo esto dentro de su libro Vigilar y Castigar, él manifestaba el avance que sufrió el poder correctivo, que era un poder magnífico, un poder que era espectacular porque manifestaba un castigo sobre el cuerpo, dentro de las personas que iban en contra del monarca, hasta actualmente terminar en una suerte de poder disciplinario. Ahora, ¿por qué es tan importante el miedo dentro de este enfoque Foucaultiano? El miedo es una situación que se va a generar siempre y cuando la población se encuentre cara a cara con un caos interminable que amenace la cotidianidad y sobre todo que amenace la vida. Esto va a volver a la población mucho más dócil, porque el miedo a perder esa cotidianidad y sobre todo el miedo primordial que va a tener el hombre de perder o de ver afectada su vida, lo va a obligar a que pueda aceptar las libertades hasta cierto punto un tanto arbitrarias que puedan tener las autoridades sobre él. Un ejemplo de esto, a propósito, para mencionarlo, es la situación que, por lo menos en Perú, se vivió entre las décadas del 1980 a 1990, el terrorismo. ¿Qué sucedía en estas situaciones? Cuando alguien, supongámonos en el caso de que ponía un coche bomba para realizar un atentado, ¿qué pasaba en estas situaciones? Salían los militares a patrullar. ¿Qué sucedía en la época del COVID cuando uno quería salir a comprar pan? Simple, en cada esquina encontraba un militar. ¿Y esto qué daba? Esto era conductualista porque la imagen del militar te daba la intención de que algo malo estaba por pasar. Los militares no iban a poder frenar el virus con unas cuantas metralletas o unas cuantas balas. Para nada. Pero la imagen está. El miedo está, el recuerdo se encuentra presente y todavía latente en el corazón de las personas que han vivido esas épocas. Y es así como el miedo puede servir para dar la imagen de que el militar, como podría darle incluso un policía, pero obviamente no lo va a hacer porque no hay ese vínculo. Es entonces que el miedo cumple un papel fundamental en cómo se van a acatar las disposiciones. Y yendo un poco a la situación que mencionó el señor Guillermo, ¿no? Un poco de cómo podríamos escapar. Lo cierto es que el contrato social es una espada de doble filo. Al momento en el cual nos hemos sometido al contrato social, ya hemos supeditado nuestra libertad hasta cierto punto a los arbitrios de un gobernante. Si queremos ver una situación mucho más amena, incluso podríamos irnos hasta China.
y ver cómo hasta cierto punto, incluso en el uso de las redes sociales, influye en las opiniones favorables que tenga el gobierno, a favor tuyo, entre placer y entre miedo, tal como lo propugnaba 1984 de Orwell y Regreso a un Mundo Feliz. Miren cómo es la dualidad de las posturas. En sí no vamos a poder escapar del yugo de un Estado, pero la población, mediante las herramientas correctas, puede generar una fuerte oposición en tanto al yugo y al arbitrio de cualquier autoridad que vaya a llegar a un despotismo. Obviamente. Procedo a darle la palabra a mi compañero Mijaíl. Complementando un poquito con lo que decía Juanjo, quizás también es necesario recalcar que, claro, muchas de la figura del militar todavía sigue teniendo una imagen en el Perú. No es solamente, mejor dicho, tiene un significado. La imagen, el militar tiene un significado y no es, y es algo irónico porque siempre nos han dicho que el COVID se asemeja a una guerra, ¿no? Entonces, siempre nos decía, COVID es una guerra, por lo tanto, ¿con qué se combate la guerra? Con soldados. Y si se combate con soldados, bueno, entonces será propio sacar a los militares. No sé si ese será el silogismo adecuado por el cual se ha realizado esa propuesta, pero por lo menos tiene bastante sentido al momento de infundar cierto respeto, aparentemente, que en realidad es encubierto. Ahora, también es preciso señalar, me acuerdo de una frase de Rousseau que decía que cuando estos problemas sucedían, cuando la democracia estaba, mejor dicho, cuando la sociedad estaba corrupta, ¿cómo se podía solucionar? Entonces se atribuía al sufragio, ¿no? Pues entonces, respondiendo un poco a lo de Guillermo, ¿cuál sería este mecanismo? Ahora tenemos un problema, y justo es lo que se ve, de que en el Perú, por lo menos en la actualidad, se ha encontrado ahora mismo bastantes problemas con el presidente Martín Vizcarra, bastantes problemas que están cargando investigaciones, y ahora mismo se está buscando la vacancia, que es pedida por el pueblo y por los congresistas representantes del pueblo. Entonces, este aparentemente es nuestro dispositivo en contra de la corrupción, en contra de la impunidad, en contra de muchas cosas. Sin embargo, me doy cuenta que muchos de los políticos usan una frase interesante, quizás alguien me podrá corregir o preguntar, no sé, pero dicen, es mejor la institucionalización que otra. Bueno, creo que ya terminó mi tiempo, pero por ahí quería aclarar algo. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, con esto, si no tenemos más intervenciones, damos por finalizada la segunda ronda de esta mesa. Me parece que así estamos, ¿no? Bueno, yo por mi parte les quiero agradecer enormemente toda la participación y me parece increíble todo lo que estamos haciendo junto a cada uno de los expositores, de los que han hecho preguntas, de las discusiones, de los debates que se han armado y los temas que han quedado acá dando vueltas. La verdad que me pareció extraordinario. Elina. Yo tengo que agradecerte, Marcos, la coordinación impecable que has llevado adelante y les agradezco a todos los expositores el respeto por el tiempo, el compromiso y el debate de ideas en absoluta tolerancia. Y profesor Ricardo Vibur, ¿quiere decir algunas palabras para cerrar la mesa? Está muteado, profe. Está muteado, profe. Decía, solo tengo que decir hasta mañana, porque mañana a la mañana tenemos que volver a encontrarnos todos para seguir esta tarea en la que estamos metidos desde ayer y en la que estamos metidos desde hace ya muchos años y seguiremos estando en el futuro. Así que, bueno, pero nos estamos viendo. Falta una mesa todavía. Sí, claro, la que termina a medianoche, sí. Yo los invito entonces a las 6 de la tarde a la mesa de diálogo Derecho y Política, si se quedaron con ganas. Me olvidaba de eso, sí, claro. Sí, no había tenido en cuenta el Estas jornadas son maratónicas, tenemos 4 mesas por día, se hace un poco difícil. Entonces nos vemos en un ratito nomás. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.